Hoy vamos a hablar de las tortugas ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a Píldoras Cinematográficas, bienvenidos a todos y a todas a Pensar Plural. Y hoy, como prometimos hace ya varias semanas, casi meses, pues vamos a empezar a hablar y a establecer como una especie de serie o casi de saga de episodios pues bisemanales o mensuales o como nos vayamos acordando sobre las películas que se van haciendo de las Tortugas Ninja. Y a lo mejor en un momento lo hacemos hasta sobre alguna de las entregas de las series, las que merezcan más la pena, que tampoco serían todas. Y hoy lo que vamos a hacer es analizar la primera de las películas, que es del año 90, que dirige Steve Bannon, y desglosar un poco también el origen de esta figura tan carismática y tan, carismática diría yo, tan llamativa y tan curiosa como son las Tortugas Ninja y como son su maestro, el maestro Splitter, que no viene a ser otra cosa que una rata. Y para ello tenemos a Daniel Gorostiza con nosotros, que es el que más se sabe sumergir un poco en esos mundos de los cómics. Muchas gracias, Daniel, y bienvenido. Encantado. Y para empezar, pues vamos a decir un poco, así muy a modo de resumen, y ya le doy la palabra a Daniel para que nos meta un poco en materia de dónde vienen estas tortugas y a quién se le ocurrieron. Y luego en la edición del vídeo meteré yo la primera imagen de borrador que se hizo de una tortuga, que era una tortuga graciosísima. Tiene una forma así toda curiosa, en el año 84, una cosa así, ¿no? 85. 84, sí. Y nada, decir, la película de la que vamos a hablar se titula Teenage Mutant Ninja Turtles, en inglés, en castellano creo que es Las Tortugas Ninja, una cosa así. Es del año 90, la dirige, como dije, Steve Bannon. Tiene un presupuesto de unos 13 millones de dólares y recauda 200 millones de dólares, que es una barbaridad, o sea, es una multiplicación exponencial de lo que ha invertido. Es una película, creo que de producción independiente. Sí. Y se dice que fue la película que más ganancias obtuvo siendo independiente hasta que llegó el proyecto de La Bruja de Blair en el año 99, 2000, no me acuerdo exactamente cuándo. Sí. Y pues nada, decir de la película que va sobre 4 tortugas con forma humana que son expertos en el ninjutsu, en las artes marciales, y que se dedican a vigilar la ciudad de Nueva York, viviendo en una alcantarilla, y tienen un maestro que es una rata que también tiene forma humana y es pues un maestro de las artes marciales, en concreto del ninjutsu, y pues están enfrentados con ciertos clanes, con ciertos grupos y demás, y va transcurriendo así la trama. Y ya le dejo la palabra a Daniel para que nos introduzca, aprovechando este pequeño resumen, en el mundo del cómic y en el origen de lo que son las Tortugas Ninja. Sí, pues el cómic surgió en mayo del 84. Sus creadores son Kevin Eastman y Peter Laird, aunque se escribe Laird. Y es muy gracioso porque los tipos eran muy fans del personaje de Daredevil de Marvel, y entonces ellos lo hicieron como una especie de parodia y homenaje, porque fíjate unos detalles. El maestro que le enseña karate a Daredevil se llama Stick, bastón. El maestro que les enseña a las tortugas ninjas es Splinter, astilla. Daredevil lucha contra un clan que es uno de sus mayores enemigos, la mano, y aquí las tortugas se enfrentan contra el clan del pie. Luego Daredevil practica karate y las tortugas ninjitsu, o sea que fue una especie de parodia y fue ideado como un cómic único, o sea, iba a ser un solo cómic y ya está. Lo que pasa es que tuvo tanto éxito, además se publicó en una editorial independiente porque ninguna de las grandes ni DC Marvel decían esto no vende nada, y luego pues se darían con un canto a los dientes porque vendió tanto que los editores les dijeron queremos más de esto. De hecho, en esos 80 surgieron un montón más de historias a raíz de este sitio de las tortugas, de personajes animales antropomorfos, digamos.
pero ninguno tuvo tanto éxito como las tortugas. Muchas de esas colecciones acabaron y entonces, porque la gente lo que quería eran las tortugas ninja. Y entonces ya estos dos autores, el escritor Kevin Eastman y Peter Laird, se decidieron hacerlo ya un poco más en serio, sin perder el tono humorístico, pero más en serio. Que por cierto, una curiosidad del cómic, que quizás eso también ayudará a la venta, es que no tenía que un tamaño cómic. El cómic normal pues tiene un tamaño, ¿no? A lo mejor una cosa así, pero este tenía tamaño de hoja de periódico y era en blanco y negro, además, lo que por cierto popularizó un montón en los 80 los cómics en blanco y negro, aunque también se han hecho luego ediciones en color. Pero bueno, la cosa es que ya empezaron a hacer una saga y empezaron a continuar la historia, crearon un universo, metieron nuevos personajes, que si Krang, el cerebro este que va en una especie de robot que parece un bebé gigante, y más personajes, y crearon el universo. Esto tuvo tanto éxito que pasó a la serie, la primera de las series, la de, creo que es de los 90 quizás. Creo que el del 87 me parece que empieza. 87. La primera y la mejor, creo yo. Y la mejor de todas. Y esta dio a su vez a raíz a un cómic, que este sí que fue en color. Y ya a partir de ahí, las Tortugas Ninja, alguna aventura la tenían en blanco y negro, pero la mayoría las tuvieron en color. Desde entonces, desde el 84 hasta ahora, se ha ido publicando, digamos que de forma ininterrumpida. Eso sí, ha ido pasando de editorial conforme ha ido adquiriendo más relevancia, pues editoriales más gordas lo han comprado, aunque ellos nunca han querido vendérselo a los dos grandes, Marvel y DC, porque dijeron, vosotros no nos apoyasteis en el principio, pues ahora no queremos que os llevéis dinero. Y como detalle curioso, contaré un detalle curioso y una cosa para concluir. Ellos, digamos que, bueno, hay una cosa que se llaman los tomos recopilativos, que es donde, pues igual que tú vas comprando los cómics uno a uno, pues comprar un tomo donde, pues a lo mejor, desde 6 hasta 20 y tantos cómics, dependiendo del tomo. Eran de los tochos, o sea, tenía 20 y tantos cómics. Pues a partir del el tomo número 2, digamos, de aventura, dejaron ellos de escribir y se quedaron como creadores, ¿no? Y entonces, el tomo número 3, esto tuvo tan mala recepción porque se pasaron, porque perdieron el espíritu, porque las Tortugas Ninjas es aventura, acción, pero bueno, tú lo has dicho, Teenage Mutant Ninja Turtle, o sea, tortugas mutantes adolescentes, y lo importante también aquí es adolescentes ninja, o sea, tiene un tono adolescente, no es una cosa súper seria, aunque se enfrenten a enemigos súper malvados, no es en plan serio. Entonces se puso muy serio. Vamos, que se les fue la olla, que le dejaron tuerto a Rafael y a Leonardo le quitaron un brazo, así del tirón. Entonces gustó tan poco que los creadores dijeron, lo primero, este tomo, el número 3 de las Tortugas Ninja, no existe, no ha pasado, se pasa del 2 al 4. Y luego a partir de entonces dijeron, nosotros no nos vamos a mantener al margen, ya no vamos a escribir todas las historias como al principio, escribiremos algunas, la minoría, pero vamos a ser los editores, vamos a decidir qué es Tortugas Ninjas y qué no es, porque no queremos que haya gente que se les vaya a la olla y pase esto y luego no le guste a nadie. Y desde entonces ellos, si bien han escrito una serie de historias, la mayoría no, pero ya sí siguen siendo los editores y siguen decidiendo, y desde entonces la verdad que ha tenido mucha mejor recepción que ese tomo 3 maldito que supuestamente no existe. Y para acabar, pues diré que eso, que se han ido publicando indistintamente desde el 84, no solo la serie oficial de las Tortugas, también había series de cómics basadas en las series, y también spin-off, ¿no? Basados en diferentes personajes, que si no, series limitadas generalmente, pues 6 cómics sobre Casey Jones, o sobre Rafael, o sobre lo que sea. Y que si alguien tiene interés, porque esto se vende por todo el mundo generalmente, por ejemplo, aquí en España, FC Ediciones, tiene
no completa, pero prácticamente completa la colección de las Tortugas Ninja. Sí, a lo mejor un día Rubén dice, pues a mí me gustaría leer los últimos cómics de las Tortugas Ninjas, pues los tienen, pero si dijera, por ejemplo, no, yo quiero leer los originales, los de los 80, los tienen ahí, por si alguien está interesado en adquirirlos. Y ya está, con esto, recomendar la lectura de las Tortugas Ninja, al igual que que vean la película, porque la verdad que son unos cómics muy simpáticos. Claro, y ahora que comentas todo esto, que decías que ese volumen 3 se volvía muy crudo, muy duro y demás, y que renegaron de él, hay un tema recurrente. Siempre que alguien dice, me gustan las Tortugas Ninja, tal, o me gusta tal película, las Tortugas Ninja, siempre está el comentario de, no, eso es para niños, eso tal. Hay, por ejemplo, la serie del 87, que surge después del cómic, sí que me parece que es una serie dirigida a un público de menor edad, un público ya de más niños, pero la película de la que vamos a hablar, de la que estamos hablando realmente, del 90, me parece que ya sube un poco el rango de edad, aunque en España salió con una calificación para mayores de 7 años, perdón, no recomendada para menores de 7 años. Yo veo la película y digo, a ver, esto para niños no es, esto es para adolescentes, por lo menos 14 años, una cosa así, a partir de ahí. Entonces la pregunta es, ¿el cómic tiene ese espíritu más parecido a la película o incluso más maduro y más picaresco? ¿O tiene más que ver con la serie que salió en el 87? No, la serie se hizo un poquito más infantil para acoger también al público, pues eso, menores de 13 años y así. Pero el cómic está dirigido, hombre, también lo pueden leer los adultos, pero sobre todo para un público adolescente, 13, 14 años hasta 20, no digamos. Pero bueno, también lo puede leer un señor de 50 si le gusta, pero que es un poquito más adulto, es adolescente, son unos héroes adolescentes presentados para un público adolescente. Pues si te fijas tú normalmente en los cómics, aunque también los leen adultos ahora, pero en origen se sacaban para los adolescentes y los niños, y casi todos los personajes eran adultos. Ahí hay un poco quizá de fallo, porque en el fondo, y más en esas edades, tú lo que buscas es personajes con los que te puedas identificar. Pues un chaval de 14 años difícilmente se va a identificar con un señor de 40. O sea, eso es... Y por eso creo yo que las Tortugas también pegaron mucha pegada, porque eran héroes adolescentes para los adolescentes y además hacían artes marciales que muchos adolescentes, no voy a decir todos, alguna vez han soñado ser ahí un gran luchador y tal. Pues estas Tortugas eran eso. Sí, ahí en el tema de las artes marciales yo creo que tienes la influencia directa de las películas de artes marciales de los 70 y de todo ese orientalismo que empezaba a llegar a Estados Unidos, sobre todo, ahí a borbotones. Y luego yo creo que son muy seductoras las figuras de las Tortugas Ninja. Ya entrando en la película, ya prácticamente, ya podemos entrar en ella. Creo que son una figura muy seductora porque son unos animales con forma humana, pero que representan valores y formas de vida y costumbres de cualquier chaval o de cualquier adolescente o cualquier postadolescente de unos 19, 20, 21 años. Una forma de vida, pues, la típica tontería de la pizza, ¿no? De estar ahí tirados en el sofá con la pizza, con los batidos, bebiendo Pepsi, soda, Coca-Cola, lo que sea, viendo películas o jugando videojuegos o haciendo lo que sea. Es una forma de vivir que está muy vinculada con nuestra sociedad, con nuestra cultura. Eso es una forma de hacer las cosas que nosotros tenemos dentro. Yo creo que como que las Tortugas Ninja, aparte de ser héroes, porque al final son las que salvan la ciudad, con la ayuda siempre de Splinter, sin Splinter no haría nada, y con la ayuda también de April O'Neil y del otro amigo que lleva la careta de Jason Voorhees, Casey Jones, que se llama, que realmente son héroes, pero lo que los hace todavía más interesantes es que son de carne y hueso, son cercanos. Por ejemplo, tenemos a Batman, que tiene una situación un poco parecida a las Tortugas Ninja, ¿no? Es ese vigilante entre las sombras que en la misma película, al empezar, en la del 90, de las Tortugas Ninjas, el maestro Splinter está siempre incidiendo, ¿no? Tenemos que estar en las sombras, en la oscuridad, practicando el ninjutsu, que no nos vean, vigilando, tal. Batman es eso, es el vigilante, el que arregla las cosas que otros destrozan o rompen, perdón, pero no es un individuo accesible. Bruce Wayne todavía es menos accesible Bruce Wayne que Batman.
Entonces yo creo que las Tortugas Ninjas son como hacer a Batman y a Bruce Wayne humanos y curiosamente hacen a Batman y a Bruce Wayne humanos 4 tortugas y una rata, que es lo curioso del asunto. Sí, pero aparte, fíjate una cosa, las tortugas, aparte de todo eso que has dicho, te puedes identificar si eres adolescente, además van en monopatín y todo el rollo, es que en los típicos historias de cómic, por ejemplo, Batman has dicho, Batman el héroe es un adulto y sus ayudantes son jóvenes, adolescentes y tal. Aquí los adolescentes son los héroes y Splinter, Abril O'Neil, Casey Jones, que son los adultos, son los secundarios. O sea, los Robins de esta historia son los adultos. Quizá por eso también tiene mucha pegada a las tortugas entre el público, pues eso, adolescente, porque es como ellos ven el mundo. En esa historia ellos son los héroes y los adultos ayudan, pero no son los héroes. O sea, la película no va de Casey Jones, por muy guay que pueda ser. Sí, luego siguen como justificando ese modo de vida que muchos jóvenes tienen, ¿no? Como esta película típica de vampiros de los años 80, Jóvenes Ocultos creo que se llama, que Sí. justifica ese tipo de vida, ¿no? Así, esa cultura pop, por decirlo de alguna manera. Sí. Que bueno, ni está mal ni tampoco voy a decir que esté muy bien, pero bueno, es lo que en una época se demandaba para cierta edad. Y, por ejemplo, en el 80 es algo que está muy demandado y muchos productos se dirigían tajantemente a esas personas. Es más, yo creo que ese tipo de marketing, ese tipo de hacer cine, de hacer música, incluso de hacer cómics o de todo este tema, que yo creo que generó una bola enorme y muchas personas de muchos más años pues se sentían identificados igualmente porque eso pensaban que de alguna manera los hacía más jóvenes o se sentían más jóvenes. Incluso muchas personas que vivieron esa época, pues yo qué sé, si vivió en los 80, pues yo qué sé, ponle que nació en el 68 o una cosa así. Están metidos en esa cultura y como que eso parece que les intenta refrescar la edad que tienen, que realmente la tienen igual, pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Pero yo creo que sí que influyó un poco. Y luego podíamos hablar un poco de las 4 tortugas y dar un poco noción de las características que tiene cada una y un poco contar la historia, porque creo que hay 2 historias de origen de las tortugas ninja, o 3, o no sé incluso si hay alguna oficial. En las películas, en películas diferentes se muestran, no sé si es en las películas o en la película y en las diferentes series que hay una forma de dar origen a las tortugas ninja diferente. Entonces no sé yo cuál es realmente la que está en el cómic original o si realmente hay una, a lo mejor no. Sí, ya. En el cómic, si no recuerdo mal, pues es el moco este radioactivo que cae en los bidones, uno de los bidones en la alcantarilla, y allí estaban las 4 tortugas y mutan. Y Splinter es un poco como en la película, que no era humano antes sino que era la rata el enemigo del despedazador, digamos. Claro, es que hay una versión, no me acuerdo bien en qué película o serie, que cuenta que Splinter era un humano. Y Creo que que se cayó en el líquido ese y se mezcló con una rata. Entonces se convirtió en rata. Creo que era en la serie de dibujos. Sí, yo también lo creí durante mucho tiempo, pero luego me leí los cómics y en los cómics dan la versión de la película, de que no era el enemigo del despedazador, sino que era la rata que había sido la mascota del enemigo del despedazador. El hombre por el que competían los dos por el amor de una mujer. Se llamaba Yoshi, puede ser, su dueño. Que salía la rata y practicando el ninjutsu dentro de la jaula, bueno, en fin. Entonces lo que le pasó fue que se cayó en el moco Sí. y también se cayeron las tortugas. Y entonces pues se fueron desarrollando. Él como ya estaba medio humanizado de antes, porque ya para aprender ninjutsu una rata tiene que ser bastante inteligente, entonces aprovechó esa tesitura, que las tortugas creo que realmente las tiró alguien allí, ¿no? Una mascota que no quería y las tiraron allí a la alcantarilla. Sí, bueno, en los cómics no se dice cómo acabaron allí, pero claro, en las alcantarillas no hay tortugas, así que se supone que alguien las tiró y tal.
pero no queda claro y tampoco es importante. Es como uno de esos muchos animales que por desgracia los humanos cogemos de mascotas y nos deshacemos ahí vilmente. Quizá ahí también haya un poco de crítica implícita a todo ese tema típico, pues con tortugas y con lo que sea, el perro ese que abandonas en la gasolinera y toda esta historia. Pues mira, aquí en esta historia la tortuga que tiraste por el váter, pues al final resulta que son las heroínas. Sí, eso es lo que estaba pensando, un poco que todo vuelve, ¿no? Mira, tú tiras las tortugas y mira lo que les puede pasar. En este caso es algo bueno y beneficioso para el mundo, pero que realmente es como decir indirectamente que nuestras acciones con respecto a la basura, entre comillas, o con respecto a los animales o tal, que tienen consecuencias y que van a acabar volviendo. Y yo no sé, a lo mejor me equivoco, si tiene algún tipo de relación con Godzilla, este tema de la alcantarilla, de tirarlas por ahí. Yo creo que ahí ya nos vamos un poco del tema. No sé si ves alguna relación. Pues yo ahí no sabrías. Yo sí sé decirte que siempre ha habido leyendas sobre todo en las alcantarillas de Nueva York, una ciudad tan grande, ¿no? 8 millones de habitantes, de que allí había de todo. Yo he escuchado leyendas desde que hay cocodrilos que hasta que hay de todo. Entonces, yo creo que a lo mejor iría más por ahí la cosa, esta cosa de que si un día bajas por la alcantarilla de Nueva York te puedes encontrar pues cualquier cosa, hasta un ser de otro mundo, pues nadie le extrañaría, entre comillas, ¿por qué no unas tortugas mutantes? Por decir ahí una cosa, cualquiera sabe. Y eso es un poco también la nota de atención ahí, que es que todas esas cosas que hay debajo de la ciudad, en la alcantarilla, vienen de arriba. No es que se creen en la alcantarilla, es que las cosas vienen todas de arriba. Creo que también es una forma de, entre comillas, criticarlo. Y bueno, las tortugas son, como dijimos, 4: Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael. Que el maestro Splinter, esta rata tan inteligente, les pone el nombre inspirándose en los pintores o artistas o escultores del Renacimiento italiano, ¿no? Sí. Y cada una creo que tiene una característica que tiene un poco que ver con cada uno de esos artistas. Por ejemplo, Leonardo es el líder, ¿no? Es el mayor de todos, lleva la bandana azul y tiene la espada esta que se llama Tachi o una cosa así, que es como una katana pequeña. Y es el portavoz, el más perfeccionista y todas estas historias, ¿no? Supongo que Leonardo le viene de Leonardo da Vinci, creo. Sí, Michelangelo, pues el nombre le viene de Michelangelo, que era un pintor del Renacimiento, y la bandana que lleva es naranja. Y este es el hermano más pequeño y usa los nunchakus, o nunchakus, o como queramos llamar. Le gusta mucho ver la tele, es lo que dice, y creo que dicen que es el que más tiende a ayudar a los demás, que es una tortuga muy sensible, una tortuga muy enérgica y que quiere siempre ayudar a los demás, siempre se pone del lado de los desfavorecidos. Luego tenemos a Donatello, que es el cerebro, creo, es el que está siempre confeccionando inventos, siempre anda con la tecnología para aquí y para allá, y su bandana es de color lila o morado. Y este usa una vara que yo leí por ahí que se llama Bo, o Bu, no sé cómo se pronuncia. Lleva una cosa ahí en la Y luego tenemos a Rafael, que usa el Sai, que son esta especie de espetos, como unos pinchos ahí, bueno, unas espadas pequeñitas, como unas dagas, no, unas dagas, mejor Sí, dicho. unas dagas japonesas. Y lleva la bandana roja y es el que más problemas da, ¿no? Es muy violento, muy enérgico, muy bravo y siempre se le va un poquito la cabeza por ahí. Bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre estos 4 personajes. ¿Hay alguna característica o algún elemento así especial? Hombre, no, lo has explicado bastante bien. Aparte de que puedan tener cosas de que vengan de los personajes del Renacimiento en el que se inspiran, también siguen un poco arquetipos, quiero decir. O sea, cualquier grupo de superhéroes o de aventureros, y esto viene desde la antigüedad clásica, pues hay una serie de arquetipos. Tiene que haber el líder, el cerebro, tiene que haber el que sea más amigable o extrovertido, por decirlo de alguna forma, y siempre tiene que haber como Rafael el más individualista del grupo. Entonces también tienen ahí esa cosa, igual que tiene la cosa de que las tortugas, por muy buenas que sean, tienen su sensei, su maestro, su especie de guía espiritual que
encarrila cuando se pierden, como pasa un poco con en la película, sobre todo con Rafael y también un poco con Leonardo, pues al final es Splinter o Astilla el que les pone por el camino cuando se habían perdido. O sea que también hay un poco ahí de los típicos arquetipos de estas historias, pero claro, si tú planteate que si estos arquetipos se llevan usando desde la antigüedad, serán porque la gente funcionan, porque les hablan en su idioma, o sea, que todos entendemos. Sí, yo también pensándolo un poco, creo que también representan un poco las partes de nuestra mente, ¿no? Cada pedazo de nuestra personalidad. Uno es un poco más conservador, también a la vez tiene su parte más bravucona en algunos momentos, otras veces pues tiene esa parte más tecnológica o más apañada pues para hacer alguna cosa. Y otras veces, pues esa parte más de la empatía y todo eso. O sea, son como características que podrían ser las 4 características básicas de la mente de cada uno, por ejemplo. Y luego tienes a Splinter, que sería la mente o el cerebro en su conjunto. Podría también ir por ahí, pero bueno, no creo que tampoco que lo hayan pensado demasiado. Y bueno, la película en sí, lo que sucede es que esta reportera, April O'Neil, que se hace súper amiga suya, aunque en un primer momento secuestrada, por esa tortuga disfrazada de Humphrey Bogart, que, bueno, mira, aparte se disfraza de Humphrey Bogart, aparte es una tortuga. Bueno, decir que los trajes de las tortugas eran unos trajes súper pesados, que parte de ellos se movían con unos ordenadores que eran medio animatrónicos, y que las escenas de lucha, de artes marciales y demás, las hacían actores dentro de esos trajes, de verdad, con un calor sofocante, con un peso encima increíble, y creo que tenían una visibilidad completamente nula, que hacían prácticamente las escenas a ciegas. Luego había en otros momentos que hacían otras escenas que tenían otros trajes diferentes. Y creo que los trajes, para controlarlos, necesitaban a la persona que tenían dentro y a 2 o 3 más personas moviéndolos con diferentes cachivaches por ahí. O sea, la dificultad era todavía mayor. No, si hablamos de la dificultad del traje del planeta de los simios o del traje del alien, imaginaos con este pedazo de traje, con esa cabeza que parecía un champiñón gigante y todo lo que tiene que pesar y tener ahí cachivaches electrónicos funcionando ahí con el sudor y con todo el tema. Y nada, con respecto al argumento de la película decía, primero nos aparece April O'Neil haciendo un reporte de que tuvo contacto con el clan del pie, con el Foot Clan, que creo que se llama en inglés, Sí. y cuenta lo que pasa. Bueno, no la cree nadie, no, esos están en las sombras, eso no sé qué, eso no sé cuánto va. Y luego se mete en una especie de apuro, en un lío, y es cuando contacta con las tortugas ninja. Y a partir de ahí, pues, se comienzan las hostilidades, que así a modo muy de resumen, que mezclan un poco la acción seria y ciertas partes de la película que son muy serias, y luego tenemos la otra parte de humor constantemente. Pero es un poco también, yo creo que a veces tienen toques así un poco de humor negro típico o tipo El último Boy Scout, así una serie de gags y de comentarios que se parecen un poco a esto. Y ya te dejo a ti explayarte un poco más sobre el argumento, algún elemento que llame la atención por ahí. Hombre, la cosa es que, y esto es lo interesante, porque cuando rescatan a Abril y tienen ahí un encuentro con el clan del pie y las tortugas los derrotan, aunque Rafael queda un poco, digamos, malherido, que además había tenido una pelea con Leonardo, que le había dicho Leonardo, no te necesitamos, y el otro se fue y entonces se encontró con estos que le dieron una paliza, claro. Pero las otras 3 tortugas pudieron derrotarlo. La cosa es que dice el despedazador, esto me pareció muy interesante, dice, tenemos que encontrarlas, y el otro, digamos el secuaz, le pregunta, pero bueno, ¿por qué tanto interés con estas criaturas? Dice, es que peleaban con un estilo que me resulta familiar. Claro, las tortugas han aprendido el estilo del ninjitsu que le enseñó la rata de su mayor enemigo, y por eso él está ahí como viendo ese fantasma del pasado y se quiere enfrentar a ella. Y luego el tema es de que, bueno, las tortugas se retiran porque se ven derrotadas, aunque han ganado la batalla, pero no han podido acabar con el enemigo, y todo el tema de la culpa de Leonardo porque le dijo al otro que no le necesitaban, se fue y le dieron una paliza casi de muerte. Y entonces está el tema del remordimiento, que al final pues el otro se recupera evidentemente, y
digamos que se reconcilian y le dice que bueno, que no era la culpa suya y tal. Y tienen ahí un momento de misticismo oriental, pero claro, siendo una película sobre ninjas, pues tenía que haberlo, donde porque el clan del pie, spoiler, captura a Astilla y ellos no son capaces de encontrarlo, y entonces tiene Leonardo una visión astral que luego comparte con sus compañeros y la tienen entre los 4, donde ven a Astilla, y bueno, eso les ayuda un poco a localizarlo, ¿no? Ese tema de esta gente no solo, los asiáticos no solamente dominan una serie de artes de lucha y tal y cual, sino que tienen una espiritualidad pues muy profunda, una conexión muy profunda, que se ve un poco en la película. Y por comentar una cosa curiosa, tú has hablado de las artes marciales, que dentro de lo que cabe y la época que era y los pobres, lo que tú has contado, los trajes que se tenían que meter, la verdad que no, las peleas no son malas, ni mucho menos, están bastante bien. Es curioso, pero la película está coproducida por un estudio de Hong Kong, es una coproducción estadounidense-Hong Kong, que era uno de los primeros estudios donde se hicieron las películas estas de artes marciales que luego conquistaron el mundo. Entonces era gente que sabía hacer peleas, y entonces por eso las peleas no quedan del todo mal. En cuanto a la historia, pues la verdad que yo creo que está muy conseguida, es sencilla, pero bueno, tú aquí vienes a ver pues una aventura, a divertirte un poco, a ver algo de acción y bueno, un poco de 2 o 3 lecciones morales y ya está, como es el cómico, como es la serie. Pero yo solo le veo un fallo, bueno, le veo 2 pequeños, que cuando yo la vi la primera vez, yo la vi en el cine, pues ya me di cuenta de estos 2 fallos, y era que sí, que yo entiendo que está dirigida para un público para adolescentes, pero si viste a Rafael de Humphrey Bogart, yo me puedo creer que con el sombrero y en la lejanía, pues tú no lo distingas porque está en la oscuridad, pero ponle unos zapatos, porque todo el atuendo se te fastidia cuando ves esos pies que no son pies de persona. Digo, ahí falla un poco. O por lo menos unos pantalones largos. Y luego el tema, que esto no sería importante si no hubiera una secuela, que al final pasa algo que no voy a contar, que yo cuando lo vi dije, vale, pues si hay segunda película, este personaje no va a salir en la segunda película. Y sale. Que no me importó, porque me gusta el personaje y la historia está bastante bien y entretenida de la segunda y tal, pero es que ni lo explican, simplemente pues sale ahí y ya está. Pero por lo demás, la película a mí me parece muy recomendable, incluso hasta vista a día de hoy, y luego diré, y ya cada uno tiene que tenga sus opiniones y es respetable. Infinitamente superior a las tortugas estas raras que han hecho en este siglo XXI por ordenador y todo lo que tú quieras. Ya no digo yo la historia, ni entro en eso, que me pareció muy mala, porque esta historia es sencilla, pero tiene su lógica interna, que al final es lo que importa, no todo tiene que ser una historia enrevesada. Pero la otra no, yo no le vi ni pies ni cabeza, ni qué quería el malo, ni por qué hacía lo que hacía y todo el rollo. Es que no eran realistas. Fíjate tú que aquí, que sí, que tú sabes que son señores vestidos de tortuga y tal. Pero es como cuando tú ves a Superman volar, pues sabes que es una película, pero bueno, si la película está bien hecha, te metes en la historia y haces lo que se llama la suspensión de la realidad, donde tú dices, bueno, vale, te acepto que este señor pueda volar. Pues esto es un poco lo mismo, digo, vale, te acepto que estos sean tortugas mutantes. Pero en las pelis nuevas, las 2 que hicieron, bueno, yo la segunda no la llegué a ver, la primera me dejó muy desencantado. Pues lo mismo o peor. Pues yo no veo ahí tortugas mutantes, yo veo una cosa que se ve bastante, que está hecha por ordenador, que sí que los efectos son muy buenos, pero no sé, no le falta ahí algo. Yo creo que por eso algunos grandes estudios, y ya con esto concluyo, como Lucasfilm, están volviendo a usar muñecos animatrónicos, porque todavía no hemos llegado a ese punto. Y yo creo que esta película sí lo llega.
y la verdad que está bastante bien, está muy, muy interesante, todos los personajes bien sacados, hasta el Casey Jones, que la primera vez que vi la película no me gustó, me sigue sin gustar mucho el personaje, creo que es un poco demasiado pedante, pero están bien, los personajes están bien sacados, entiendes sus motivaciones, entiendes cada uno y eres capaz de diferenciar a cada tortuga no solo por el color de la bandana. O sea, dices, este es Leonardo porque actúa de todas formas, este es Donatello porque es más meditado o más tal. Sí, a ver, las dos nuevas, por ejemplo, se hacen 3 películas en los 90, ¿no? A mí la primera es la que más me gusta, pero he de reconocer que las otras dos pues están bien. Para mí no llegan al nivel de la primera, pero dices, vale, estas películas están bien, tienen su argumento y tienen sus personajes creíbles. Las tortugas se nota mucho que tienen un traje, pero por momentos te olvidas y piensas que son por las tortugas ninja. Ya no piensas que son tortugas, piensas que son las tortugas ninja. Sí. Ya un ente que te creas tú, ya de tanto verla, ya dices, esto es así. Y tienen unas características fisiológicas y físicas concretas, ¿no? Creo que no llegan al 1,80, que son todas más bajas de 1,80. No son excesivamente anchas y tienen esto y lo otro. Las nuevas, claro, son unas criaturas de más de 2 metros y son raras, parecen lagartos gigantes, o sea... Y luego las películas, sí, yo las vi porque tuve una temporada que me vi todas las películas de las Tortugas Ninja, tanto las de dibujos como las reales. La última que vi fue la de Batman contra las Tortugas Ninja, que eso fue en 2010, finales de 2019, principios de 2020. Ahora salió otra, que a ver si la veo pronto. Sí, Pero sí, o sea, no pega nada, son completamente artificiales y yo no estoy en contra de que se use el CGI y los efectos especiales para crear criaturas. Pero antes de crearlas, pues antes de publicar una creación, uno tiene que verlo y decir, esto se lo va a creer alguien. Esto le va a gustar a los niños porque son horrendas. O sea, tampoco tienen un aspecto atrayente para los niños ni tampoco para los adolescentes. Son unos bichos asquerosos, son unos bichos horrendos. Y luego nada, el argumento, nada, efectos artificiales, vuelos por aquí, vuelos por allá, explosiones. Y, por ejemplo, la propia actriz que hace de April O'Neil, creo que es Megan Fox, si mal no recuerdo, no lo hace demasiado bien. No. O sea, Además no. de esa peli, te voy a contar un detalle porque seguramente no hablemos de ella. Al principio, fíjate tú que el despedazador en esa peli en esta sale, no es el protagonista, pero sale lo que tiene que salir. Tiene su secuaz, que es el japonés este calvo y tal. Bien, vale, yo eso lo concedo. Aquí su secuaz es el occidental, que vale, que me parece perfecto. Y sale muy poco y solo sale hablando con él y al final cuando se pone el traje. En el guión original, el que se ponía el traje era el occidental. Y la gente se indignó tantísimo, esto que hacen en Hollywood, pruebas con público para ver si les gusta y tal, se indignó tantísimo al saber que el despedazador no era japonés, que lo tuvieron que cambiar y grabar todas estas escenas raras que sale él hablando con el japonés que es su maestro, porque claro, decía, es que ya blanqueáis hasta los villanos, o sea, quiero decirte, o sea, si el personaje es japonés, es como si ahora dijeras, pues no, las tortugas ninjas no van a hacer ninjitsu porque eso es oriental, ahora que hagan boxeo, ¿no? Los personajes son como son. Pero bueno, sí, a mí me pareció eso, no tienen el carisma que tienen estas tortugas. Y además la película demasiado seria para un público joven y tal. O sea, no. Las tortugas, aunque estas de los 90, aunque las puedan ver en un adulto, pues son eso. Eso es como si tienes esa edad, te puedes sentir identificado. Y si eres más mayor, pues es como si vieras a tu primo que tiene 17 años con el monopatín, comiendo pizza en el sofá mientras ve una película y jugando a videojuegos. O sea, es que esa es la esencia de la película, que luego sí, son héroes porque son ninjas y todo esto, porque es una película de superhéroes, pero son algo parecido a lo que tú puedes encontrar en tu propia casa o en casa de amigos o familiares. Pues ese adolescente, pues que lo que le interesa es lo que le interesa y esa es la gracia. Entonces,
Es como lo que te conté de los cómics, cuando se pusieron serios no les gustó a nadie y tuvieron que decir, este cómic no vale, porque es que es eso, es que las tortugas ninjas son, en inglés, como en la película, teenage, o sea, adolescentes. Entonces, no puede perder esa cosa de la adolescencia, de que todo es un poco más quizás relativo, esa seriedad del adulto. Entonces, si tú quitas eso, ya no son las tortugas ninja, ya son otra cosa, que te puede gustar o no, a mí no, pero no son las tortugas. O sea, las tortugas es tirar una pizza al cielo y Leonardo cortarla ahí con las espadas y caerle un trozo a Splinter en la cabeza. Eso es las tortugas ninja. Y luego sí, salvan a Nueva York, pero que eso es tan importante como la tontería que acabo de contar. Sí, son dos características esenciales, o sea, tiene que tener las dos. No puede tener solo una característica, tiene que tener las dos. Si tú quieres más seriedad y más oscuridad y más profundidad, pues ponte a leer Batman, no las tortugas ninja. O incluso Daredevil, yo creo que es bastante oscuro, bastante más oscuro y bastante más crudo. Y luego, por comentar, así, tú en el otro vídeo, bueno, en un vídeo que vas a subir que ya tenemos programado, sobre Outlander, ¿no? Sí. Hablar del elemento alienígena o del elemento extraño, más bien extraño, de fuera, o como este tema, de quien llega a una zona y realmente ese extranjero, ese alien o ese extraño es el salvador de la zona. Sí. Aquí las tortugas ninjas lo tenemos muy claro, o sea, ellas son unas entidades que están completamente apartadas de la sociedad, que no están aceptadas dentro de la sociedad, que todo el mundo las discrimina, se asusta de ellas e incluso se mueren de asco al verlas, y su maestro es consciente de ello y por eso quiere ocultarlas en las sombras constantemente, pero al final son estas extrañas, este elemento alien, este elemento diferente, raro, las que acaban por salvar siempre la ciudad. Entonces también creo que es una forma de reivindicar, yo qué sé, a los raritos, por ejemplo, entre comillas. No, yo creo que es una forma de... Bueno, a ver, los cómics creo que lo hacen bastante, reivindicar así a la gente que se denomina rarita, entre comillas, que bueno, a lo mejor los raritos al final son los que hacen una vida normal, pero bueno, Sí, así sí. para entendernos, creo que tira un poco por ahí también. Totalmente, sí, sí. El marginado, creo que en inglés se dice outdog. Sí, el loner también se dice. También, pues sí, las tortugas son un poco eso, son esa reivindicación de ese tipo de personajes que sean los héroes. Sí, eso es muy de los cómics, lo que pasa que en las tortugas ninja se ven más porque es que estas personas, por decírselo así, pues es que se diferencian físicamente totalmente, pero eso... Claro, es como si tú eres, yo qué sé, asiático en un país mayoritariamente blanco o negro, o lo contrario, blanco en un país mayoritariamente negro, quiero decirte, o tienes una religión diferente o un tal, o sea que al final son un reflejo de eso, del marginado y del diferente, de la persona que no es como nosotros, pero que al final lo que quiere pues es pasárselo bien, ver la tele, comerse una pizza y que además, y aquí está la historia, y en eso sí que enlaza un poco con Outlander, esa persona a la que tú discriminas y marginas puede ser el héroe que salve el día. Es que nunca hay que olvidarse de eso, pues, porque es así, es la realidad. Sí, bueno, yo creo que ya con lo que comentamos, creo que tocamos un poco en conjunto lo que significa esta película, de lo que va esta película y lo que es, y también explicamos un poco el origen de toda esta idea, una idea muy interesante que luego también, digo, vuelvo a repetir, ya veréis la caricatura que se hizo original, ya la pondré en el vídeo al editarlo luego. Y como estoy acostumbrado ahora con Phantom a dar puntuaciones a las películas, aunque nosotros realmente no seamos nadie para puntuar una película, te voy a preguntar a ti. En vez de decirme por qué recomiendas esta película y dime algo así a modo de conclusión, te voy a decir qué nota le darías a esta película y por qué. Y así ya acabamos. Yo le doy un 7,5. Pues yo le daría también un 7,5. ¿Por qué? Por todo lo que hemos contado, porque el marginado es el héroe, por su espíritu de adolescente y porque, ya digo, es una historia sencilla pero entretiene. O sea,
hay películas, sin importar la duración, que uno las pausa y tal. Digo cuando las ve en casa, en el cine no, evidentemente. Y yo esta, cuando me la he vuelto a ver, la vi como en el cine, o sea, desde el principio hasta el final, porque realmente no te aburres, o sea, consigue su objetivo, te da su mensaje, te entretiene y además es muy original y además hecha en los 90, con las limitaciones que había en los 90, me parece que le salió una película, la verdad, bastante bien. Así que yo sí, también un 7,5 les pondría, sí. Pues nada, ahí queda todo dicho. Yo prácticamente no tengo nada que añadir. Creo que también toca el tema un poco de los valores de la amistad, del compromiso y todo esto que, bueno, son importantes y creo que dentro del mundo adolescente que tienen especial importancia, ¿no? Porque es cuando se configura más la personalidad y los acontecimientos y las relaciones que se afianzan en esa época, pues creo que tienen luego más pegada y más importancia en la vida futura. Entonces creo que incidir en eso a través de esta película, pues puede estar medianamente bien. También es un poco anti-bullying y tal, porque realmente los apartados son los que salvan y se ve que son completamente diferentes. Bueno, se puede usar para muchas cosas. Y es interesante por otras muchas también. Por todo ese tema que coge de Daredevil y toda esta historia. Y también de Batman y de todos los superhéroes. Bueno, toda esa mezcla que hace. También de las artes marciales, de los 70 y de toda esta historia. La introducción del orientalismo también, que es algo importante. Es casi inimaginable, ¿no? Sería inimaginable en el año 60 pensar que en el 90 se iba a hacer una película que mezclase ese orientalismo tan radical de artes marciales, del sensei, de la mística y de todo esto, con un modo de vida completamente 100% americano consumista. Sí. Lo tienes en 1985, en Manhattan Sur, pero bueno, es una película ya mucho más seria. Y nada más que añadir. O sea, nada, llegamos hasta aquí y nos veremos en la próxima. Bueno, diría, como a ti te gusta siempre acabar diciéndolo, que la fuerza os acompañe, ya que aprovecho ese chascarrillo de Star Wars para decir que el maestro Splinter y Yoda, bueno, tienen una similitud interesante. Así que nada, muchas gracias a todos. Como algún... Y nos vemos, hasta la próxima.